Bueno, mis amados hermanos, muy buenas noches, Dios les bendiga, un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes. Desde la Iglesia del Señor aquí en Manizales, pues les amamos en el Señor y siempre estar en nuestras oraciones. Al hermano Luis Palacios, gracias por la invitación. Es un hermano muy querido para nosotros, que hemos tenido pues la oportunidad de conocerle y compartir con él aquí en la ciudad de Manizales, que nos ha visitado. Vamos a estar considerando en esta noche, hermanos, una importante lección que este servidor pues ha preparado y que en lo personal pues me apasiona bastante discutir un poco sobre los grandes patriarcas. Un poco de mi persona, bueno, soy un servidor de Cristo hace más de 20 años y sirvo aquí en la Iglesia del Señor entre los hermanos, pues en las tareas como tal de evangelización y edificación entre el pueblo de Dios aquí en Manizales. Vamos entonces, hermanos, a dar inicio a esta enseñanza y quiero que me acompañen cada uno de ustedes en sus Biblias, que obviamente pues es nuestra herramienta principal, ¿sí? Con la cual nosotros vamos a poder apreciar un poco mejor esa voluntad de Dios para cada uno de nosotros en nuestro diario vivir, ¿sí? En Hebreos capítulo 11, en el versículo 5, la palabra del Señor dice lo siguiente con relación a este hombre. Dice allí, por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sí? En lo personal, como ya mencioné, siento una profunda admiración e interés por la vida de un hombre que supo hacer lo que Dios desea de cada una de sus criaturas. ¿Sí? Caminar con Dios es algo que todo ser humano pues debería poder hacer. Sin embargo, la futilidad de la vida, los muchos afanes nos hacen olvidar lo que realmente es importante, ¿sí? Y espero en Dios que pues esta breve enseñanza, esta sencilla enseñanza sobre el caminar con Dios nos ayuden a comprender esa grandiosa verdad y que cada uno de nosotros pueda experimentar en nuestro corazón, en nuestra mente, la necesidad de hacerlo, la necesidad de caminar con Dios, ¿sí? Mi oración y ruego personal a Dios por todos mis hermanos siempre es para salvación por la fe, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros vamos al Génesis, capítulo 5, en el versículo, en algunos versículos que vemos nosotros allí dentro de este contexto, empezando por ejemplo en el versículo 5, se nos habla de que Adán vivió 930 años y murió. ¿Sí? Vemos luego allí en ese mismo contexto a Set, quien era hijo de Adán. Y se dice de él que fueron todos los días de Set 912 años y también murió. Luego se nos menciona el nieto de Adán, Enos, y dice la escritura que fueron todos los días de Enos 905 años y murió también. También se nos habla de Cainán. Dice que fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Génesis capítulo 5 versículo 14. Nos vamos trasladando más hacia adelante en este lúgubre, en este estribillo sombrío y constante donde la palabra y murió y murió y murió se sigue repitiendo una y otra vez, viendo así el cumplimiento como tal, la materialización de esa consecuencia por el pecado que entró en el mundo, ¿sí? Dice acá, por ejemplo, Maalalel, que fueron todos los días de él 895 años y también murió. Y también se dice de Jared, que fueron todos los días de él 962 años y murió. Pero algo interesante ocurre, ¿sí? En esta genealogía, y es que la muerte se interrumpe, ¿sí?
con un personaje bastante interesante. Se dice de Enoc que fueron todos sus días 365 años. Pero algo importante a notar acá es que la palabra y murió, pues no existe, ¿sí? Se dice más bien de él en el versículo 24: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, ¿sí? Esto es maravilloso, ver que en esta genealogía la muerte se vio interrumpida, la consecuencia, ¿sí? Como tal de haber desobedecido a Dios, se vio interrumpido, y todo por el caminar de un hombre, pero no un caminar cualquiera, sino un caminar con Dios. Se dice luego que el hijo de Enoc, Matusalén, de él fueron todos sus días 969 años y murió. Sigue de nuevo repitiéndose el estribillo sombrío de la muerte. Luego se habla de Lamec, que fueron los días de Lamec 777 años y murió en el Génesis capítulo 5 versículo 31. Y luego se ve a Noé en esta genealogía, siendo Noé ya de 500 años, pues engendra a Sem, a Can y a Jafet, y vemos en el capítulo 6 del Génesis cómo la decadencia humana, ¿sí? Llega a lo extremo, y a raíz de esa decadencia, de esa maldad, de ese pecado, pues Dios toma una decisión que marca un antes y un después, ¿sí? Donde viene el diluvio, las aguas cubren toda la faz de la tierra y todo es que todo es destruido. Ahora, desde una perspectiva un tanto razonable, ¿sí? Un tanto dialéctica, deberíamos nosotros preguntarnos por qué la biografía de Enoch no termina con la palabra muerte, ¿sí? Y es interesante, porque esa biografía de Enoch no lleva allí y murió Enoch, ¿sí? Eh, es una pregunta bastante legítima, ¿sí? Bueno, lo interesante de esto es que cuando vamos nosotros a la Biblia y vemos, por ejemplo, en Amós capítulo 3 versículo 3 nos dice la palabra del Señor lo siguiente. En Amós capítulo 3 versículo 3 nos hace la pregunta importante que nos confrontan todos, ¿sí? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Esto obviamente nos lleva a nosotros a reflexionar, a meditar. ¿Qué fue lo que permitió que en Enoch, se interrumpiese, ¿sí? Como tal, esa consecuencia por el pecado, ¿sí? Bueno, Amós 3:3 pues nos permite dilucidar, entender un poco acerca de esto, y la pregunta en sí nos lleva a inferir claramente que dos personas que no están de acuerdo no pueden andar juntas, ¿sí? Así que ese caminar de Enoch con Dios implica que la voluntad de Enoch estaba totalmente alineada con la voluntad de Dios, ¿sí? Y suena interesante. Y muchos pueden llegar a pensar y decir incluso, bueno, pero es que Enoch, de pronto en su tiempo, se le facilitaron las cosas, eh, la era patriarcal pues no tenía lo que nosotros tenemos hoy en día, y bueno, una cuanta cosa pueda venir a nuestra imaginación, ¿sí? Para Enoch fue demasiado fácil llegar a pensar algunos. Pero cuando usted lee en la Biblia, se da cuenta de que, como ya lo mencioné en el Génesis 6, la decadencia de la humanidad estaba a la orden del día. La maldad en los hombres había prosperado tremendamente, ¿sí? Y por eso vino el diluvio. Fue tanta la maldad que llegó, pues como tal, ante la presencia del Señor. Por tanto, para que Enoch pues caminara con Dios en un mundo que le era contrario, tuvo que existir una reconciliación previa, ¿sí? Tuvo que existir ese estar de acuerdo con Dios, ¿sí? Entonces, ese caminar con Dios de parte de Enoch indica comunión estrecha, una comunión muy confidencial, una relación continua, ¿sí? Y eso, pues, nos hace a nosotros un fuerte llamado, indicándonos, por ejemplo, que no se trata en sí, ese caminar con Dios, un simplemente ir los domingos
¿sí? A un culto de adoración o reunirnos nosotros simplemente de vez en cuando para dedicar unas cuantas horas, unos cuantos momentos al estudio de la palabra del Señor. No, con Enoch la cosa es diferente, ¿sí? La situación que plantea como tal el contexto bíblico y los pasajes que hacen referencia a la vida de Enoch, pues muestran, como lo he mencionado, una comunión estrecha, confidencial y continua, una relación constante, un diario vivir, ¿sí? Donde Enoch se encontraba caminando con Dios. Entonces, claramente vemos nosotros que la Biblia nos enseña que caminar con Dios, pues, consiste en esa parte práctica y vivencial de lo que es la piedad verdadera. Como podemos nosotros resumir tranquilamente, es poner a Dios siempre delante de nosotros y que nuestro actuar, que nuestro hablar y que nuestro pensar, pues, estén siempre bajo su mirada constante, ¿sí? Por eso es necesario que nosotros analicemos a fondo ese caminar de Enoch con Dios, ¿sí? Que podamos ver nosotros eso, que podamos nosotros ver esa naturaleza como tal de ese caminar. Noten ustedes que cuando ustedes leen el mundo primigenio, ¿sí? Ese mundo de los patriarcas y demás, ese mundo siguió una línea de hombres justos, de Seth, ¿sí? Llegando hasta Enoch, llegando a Matusalén y luego finalmente a Noé. Pero también se desarrolla otra línea genealógica marcada por la violencia y por el orgullo, ¿sí? Y es la línea de Caín, ¿sí? Entonces hay un contraste fuerte entre lo que está bien y lo que no está bien. Y la representación clara del bien es Enoc, ¿sí? Que fue transpuesto para no ver muerte, que no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que Enoc fuese transpuesto para no ver muerte, pues tuvo testimonio de haber agradado a Dios, ¿sí? Entonces, no caminamos con Dios por simples impulsos emocionales, sino simplemente por una voluntad, una fe, un amor inquebrantable, que lo único que busca es agradar a Dios por sobre todas las cosas, sabiendo que Él, como lo menciona Hebreos capítulo 11, versículo 6, Él es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Pero obviamente tiene que haber en nosotros ese anhelo, ese deseo, ese querer estar con Él, ese querer andar con Él, para que nuestra voluntad, para que nuestra vida, para que nuestros pensamientos, para que nuestras palabras, para que ese dar el paso hacia adelante, pues esté plenamente ajustado con el tiempo de Dios, con el paso de Dios, con los pensamientos de Dios, con el hablar de Dios y con todo lo que Dios significa para cada uno de nosotros, ¿sí? Aquí viene algo importante también, y es que la muerte es la consecuencia del pecado. Cuando ustedes analizan esos primeros 5 capítulos de la Biblia en el libro del Génesis, se dan cuenta que en el capítulo 1, pues Dios crea todas las cosas, ¿sí? En el principio dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y trajo a la existencia el mundo con todo lo que en él hay, ¿sí? Las criaturas, las plantas, etcétera, ¿sí? Llenó los mares de animales, puso sobre la tierra todos los animales, y también luego colocó al hombre, dándole énfasis en el capítulo 2 del Génesis. Luego en el capítulo 3 vemos nosotros la caída, la desobediencia como tal del hombre, ¿sí? El fracaso como tal del ser humano ante la presencia del Señor. Y algo interesante allí es que cuando Adán es llamado por Dios, la pregunta que le hace Dios es, ¿dónde estás, Adán? ¿Sí? ¿Dónde estás? Que es la misma pregunta que nos hace a nosotros en esta noche Dios, a cada uno de nosotros. ¿Dónde estamos? ¿Sí? Y Adán, pues obviamente responde, escondido, lleno de miedo, le dice, oí tu voz, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sí? Muchos de nosotros podemos estar en esa situación, estar desnudos, tener miedo y escondernos, como enseña Juan 3:16 al 19, ¿sí? Porque tenemos de pronto obras malas que no queremos que sean descubiertas por la luz. Luego en el Génesis 4 vemos nosotros el primer asesinato. Allí Caín mata a su hermano Abel, y la sangre de un justo grita desde la tierra, clamando por justicia. Llegamos al capítulo 5 del Génesis y el estribillo fúnebre
y murió y murió y murió y así mismo todas las generaciones empezaron entonces su proceso de decadencia, ¿sí? Entonces finalmente llegamos a lo que el pasaje de Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿sí? Pero lo interesante de esto es que en Enoch vemos nosotros una esperanza. En Enoch vemos nosotros como tal las llaves de las cadenas de esa maldición de la muerte. Y eso consiste en tener un caminar con Dios, ¿sí? Quiero ser insistente en este punto y es que caminar con Dios no es simplemente ir a la iglesia, sino más bien mantener una relación, ¿sí? De obediencia, de servicio y de plegaria constante para con nuestro Dios. Ahora, imaginen ustedes el reloj más preciso del mundo, ¿sí? El que marca de manera muy exacta cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año, ¿sí? De la existencia del hombre. Y la premisa, ¿sí? En esto es, si el reloj del hombre no está sincronizado con el tiempo de Dios, por más que se mueva el ser humano, nunca va a llegar a la cita eterna, ¿sí? Porque caminar con Dios es permitir que su palabra pues sea el engranaje que mueva cada uno de nuestros segundos para que al final de la jornada pues no sea la muerte la que nos alcance, sino más bien la presencia de Él la que nos reciba en ese trascender de este plano existencial, ¿sí? Entonces empezamos a ver nosotros acá un requisito lógico, ¿sí? Hacia el interior de este contexto bíblico que nos narra la vida de un hombre que en cortas palabras, en cortos versículos, nos deja un fuerte llamado a cada uno de nosotros como cristianos, ¿sí? Y es que como hijos de Dios tenemos que buscar el acuerdo con Dios. Tenemos que buscar estar reconciliados con Él, que nuestros pensamientos, palabras y acciones estén alineados perfectamente con Dios. El ser humano es eh, experto en ir en contravía, en ir por un camino diferente al del Señor, en colocar sus pensamientos por encima de los de Dios, en colocar sus caminos, ¿cierto? Totalmente apartados de Dios, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos que centrarnos en algo, y es que para que exista un caminar conjunto, la lógica y la razón dictan, pues que debe de haber que coincidencia de voluntades, ¿sí? Imaginen ustedes un desfile militar. En un desfile militar, en las filas de soldados, cada uno da la marcha y cada uno lanza su pie a la misma distancia, al mismo tiempo, ¿sí? Al ritmo de la música. Y son estos desfiles bastante espectaculares y llaman mucho la atención del público por la sincronización tan perfecta, ¿sí? Bueno, cuando Enoch caminó con Dios, el paso de Enoch estaba alineado con el de Dios. Y si Dios daba un paso de distancia el uno del otro de 50 centímetros, el de Enoch también era de 50 centímetros, ¿sí? O sea, era un caminar, como ya lo he mencionado, que implica que ese tiempo está sincronizado perfectamente con el tiempo de Dios, ¿sí? Y eso es lo que cada uno de nosotros debe de considerar, lograr tener coincidencia de voluntades, ¿sí? Para con el Señor. Como ya lo hemos mencionado, lo hemos leído, el principio de concordia, ¿sí? Cómo lograr llegar a ese acuerdo. La pregunta que nos confronta, ¿sí? ¿Podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? Pues dialécticamente es imposible que dos personas caminen juntas si no están de acuerdo, ¿sí? Esa es la inferencia que podemos nosotros extraer de ahí. Por tanto, caminar con Dios, pues presupone que el hombre ha abandonado su camino contrario al de Dios. No puede uno caminar con Dios cuando va por un camino contrario al de Él, ¿sí? Entonces, para que exista ese acuerdo, esa reconciliación, esa sincronización con el tiempo de Dios, tiene que ocurrir el abandono de un camino totalmente opuesto al de Dios.
Vamos a ir a la escritura en Isaías capítulo 55 y vamos a leer en el versículo 8. Isaías capítulo 55 en el versículo 8 dice la palabra del Señor allí, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos, pues más que vuestros pensamientos. Ahora, algo interesante, y es que estos versículos 8 y 9 los hemos empleado nosotros a veces para hablar de esa grandeza de Dios, ¿sí? Muchos dicen, es que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y los caminos de Él, pues, son más altos, ¿sí? Que nuestros caminos, ¿sí? Y el Señor en la declaración final o en la conclusión que nos hace en el versículo 9, pues sí, dice eso. Pero qué triste que tenga que darse esa realidad en el cristiano donde los pensamientos nuestros no sean los pensamientos de Dios, ni los caminos nuestros sean los caminos de Dios, ¿sí? Podemos nosotros también extraer ese segundo mensaje del contexto, ¿sí? Qué lamentable que el ser humano hoy no sepa andar, ¿sí? No sepa él dirigirse como Dios lo ha establecido a través de su palabra. Por lo tanto, pues debe de ocurrir como tal la superación de esa enemistad, ¿sí? Porque el hombre natural está sin Dios en el mundo, ¿sí? Cuando vamos a la escritura, a Efesios capítulo 2, versículo 12, dice la palabra de Dios allí. Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo y estábamos también como alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿sí? Entonces, el hombre natural pues está sin Dios en el mundo y caminar con Dios implica reconciliación previa, ¿sí? No se puede disfrutar de la compañía de aquel con quien se está en un conflicto moral, ¿sí? Y como cristianos podemos estar en conflictos morales, ¿sí? Y por eso debemos tener cuidado nosotros, porque de hecho incluso el apóstol Pablo nos escribe a nosotros, nos exhorta indicándonos si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Siendo juzgados somos castigados ¿por quién? Por el Señor. Entonces debemos de hacer nosotros un autoexamen, ver hacia el interior y entender si realmente hay alineación de voluntades, si realmente mi reloj está sincronizado con el de Dios, si realmente yo estoy dando el paso hacia adelante al mismo tiempo y ritmo como Dios también lo da, ¿sí? Una anécdota, o más bien como un mensaje de reflexión escrito en un libro antiguo decía que Enoch acostumbraba a caminar con Dios todos los días. Y en un momento de su vida, ¿sí? Caída la tarde, llegada la noche, Dios le dice a Enoch, tu casa está más cerca que la mía. Te invito a que pases conmigo por toda la eternidad. Qué maravilloso fuera que nosotros como hijos de Dios pudiésemos tener ese privilegio, ¿sí? Esa confianza plena de que en algún punto Dios pues, nos dirá eso, ¿sí? Qué bueno poder nosotros desencarnar, trascender de este plano hacia el otro y poder llegar con esa confianza de que somos invitados por Dios a pasar a su casa, para estar ya con Él por toda la eternidad en ese reino espiritual, ¿sí? Entonces debe de existir como tal superación de enemistad, porque hemos entendido y hemos sabido que el hombre natural pues está sin Dios en el mundo. Y lo que implica caminar con Dios, pues es reconciliación previa. Y quiero que se lleven esto muy bien grabado en sus corazones. Y es que no se puede disfrutar de la compañía con aquel con el que yo me encuentro en un conflicto moral. ¿Sí? Es un mensaje bastante interesante. Ahora, ¿cuál es el motor de acercamiento? ¿Sí? Pues Hebreos capítulo 11 versículo 6 nos dice cuál es ese motor de acercamiento. Y obviamente, pues como ya lo vieron ahí en la diapositiva, es la fe, ¿sí? Dice la escritura en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible, ¿sí? Agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿sí?
Entonces, la fe es ese motor de acercamiento. Y cuando usted analiza con gran rigurosidad este pasaje bíblico, pues entenderá por lógica que el primer paso para caminar con Dios es creer que Él existe, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos de creer. En alguna ocasión, conversando con algunos hermanos, siempre les digo, es creer hasta en los huesos, ¿sí? Creer con todo lo que somos, ¿sí? De que realmente la existencia de Dios es un hecho. Y también, como lo menciona el versículo, que es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Entonces, cuando usted se pregunta esa palabra galardonador, ¿qué significa? Pues cuando uno va al griego, uno entiende allí que esta palabra es uno que paga el salario, o sea, Dios paga el salario, Dios da el premio, Dios da la corona de vida, ¿sí? A aquel que le busca de todo su corazón, ¿sí? Entonces, entendamos nosotros que ese motor de acercamiento como tal es la fe, ¿sí? Es lo que nos debe de llevar nosotros a estar en la presencia de Dios. Ahora, aquí hay algo interesante también, y es que existe una distinción hermenéutica, porque en algunos pasajes ustedes pueden ver caminar con Dios y en otros caminar delante de Dios, ¿sí? Y acá hay una diferencia en la terminología como tal hebrea, ¿sí? Y por eso es vital aplicar una exégesis precisa sobre los términos hebreos utilizados en estas fuentes para no confundir esos niveles de devoción, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de caminar con Dios, ¿sí? Pues es una expresión aplicada solo a Enoc y solo a Noé en el Génesis. ¿Y qué podemos nosotros inferir cuando estudiamos un poquito ese idioma antiguo con relación a estos términos? Pues eso denota relación confidencial, relación íntima, relación estrecha posible, lo más estrecha posible. Es un caminar, como ya le mencioné a ustedes ahorita haciendo la analogía del ejército, en sus marchas, en sus desfiles, es un caminar al lado de Dios, sugiriendo una comunión personal que va mucho más allá del simple cumplimiento de mandamientos, ¿sí? Va mucho más allá. Entonces, esa es una diferencia importante a notar ahí. Ahora, caminar delante de Dios o en pos de Dios, ¿sí? A diferencia de las frases usadas para la ley o el servicio sacerdotal general, el caminar de Enoch, pues claramente se diferencia a este del caminar delante de o el caminar en pos de, ¿sí? ¿Por qué? Porque el caminar de Enoch pues indica conversación continua e indica amistad profunda, ¿sí? Una amistad profunda y por eso me tomé el atrevimiento de traer prestada esa frase de un libro antiguo que decía que Dios se llevó a Enoch caída la noche y le dijo, mi casa está más cerca que la tuya, ven, pasa conmigo y estate conmigo por toda la eternidad, ¿sí? Es algo totalmente maravilloso. Qué bueno que pudiésemos nosotros lograr ese propósito en nuestras vidas. Esa presencia consciente, o sea, caminar con Dios es actuar bajo ese sentimiento constante de su mirada, ¿sí? Haciendo de su palabra, ¿qué? Haciendo de su palabra, pues, nuestra norma y de su gloria, pues, nuestro objetivo único, ¿sí? Ese viene del término hebreo del coram deo, ¿sí? Actuar, vivir, pensar, hacer todo bajo esa mirada constante de quién, bajo esa mirada constante de Dios. Ahora, entramos también a una dimensión práctica y en esto quiero también detenerme un poco porque caminar con Dios es un estilo de vida y aquí no estamos hablando nosotros de un éxtasis místico, ¿sí? Porque hay que entender que hay una clara diferencia allí. Caminar no es una actividad estática, es un movimiento progresivo, ¿sí? Ese movimiento progresivo, como lo estamos viendo nosotros en este sentido espiritual, es un movimiento progresivo que se ejecuta, que se lleva a cabo, pues con Dios al lado y lado. Existe aquí la necesidad de la piedad vivencial, ¿sí?
Y las fuentes aclaran pues que Enoc pues no solo pensaba o discutía sobre Dios, sino que él caminaba, ¿sí? Y quiero que entendamos eso, no es reducir ese caminar con Dios a que Enoch solo pensaba o discutía, no. El caminar con Dios implicaba esa alineación de voluntades, esa relación estrecha, ese ir y venir, ¿sí? Bajo la mirada constante de Dios. Y eso representa la parte práctica, la parte vivencial de la piedad verdadera. Por eso no podemos nosotros meter en nuestro corazón la idea de que la religión de Enoch pues era algo místico, de ermitaño, ¿sí? Como que se aisló por allá en algún lugar solitario, en un bosque lejano, ¿sí? Donde no tenía contacto humano, ¿no? De hecho, la vida de Enoch fue como cualquiera de nuestras vidas, ¿sí? Fue un hombre de familia, donde tuvo que cuidar de su esposa, tuvo que cuidar de sus hijos. A los 65 años, pues nace Matusalén, ¿sí? Por lo tanto, pues podemos nosotros inferir, aunque la Biblia no lo mencione, que él tenía que labrar la tierra para alimentarse, tenía que proveer de todo lo necesario para su casa, porque tener voluntad alineada con Dios, pues era respetar ese establecimiento divino del principio, del Génesis 2, cuando Eva es presentada a Adán. Y Adán dice, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, por tanto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Sí? Entonces, esa relación consistente con la voluntad de Dios, Enoc la vivió como cualquiera de nosotros. ¿Sí? Entonces, es necesario que nosotros entendamos eso. En Filipenses capítulo 4, en el versículo 8 al 9, dice la palabra del Señor allí. Filipenses capítulo 4, versículos 8 al 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es honesto, todo lo que es verdadero, perdón, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Sí? Vemos entonces acá que lo que espera Dios de nosotros es una santidad ejercida, ¿sí? Ejecutada, una santidad práctica, ¿sí? En medio de ese diario vivir nuestro, ¿sí? En ese entorno familiar, en ese entorno social, en ese entorno laboral, en ese entorno educativo, ¿sí? Entonces, es ese ejercicio de la santidad, es ese querer, anhelar, estar con Dios todos los días de nuestra vida. Un caminar constante, alineación de voluntades, alineación de pensamientos, alineación de palabras, alineación de acciones, ¿sí? Que el paso de Dios, que la huella que Él deja entre paso y paso, perdón, pues sea el mismo, a la misma distancia, a la misma velocidad, ¿sí? Y al mismo tiempo que el nuestro. Entonces, que nosotros podamos entender eso, que podamos ver esa gran necesidad de andar al mismo ritmo de Dios. Ahora, vemos nosotros también que Enoch se enfrentó a eso, a la prueba de la cotidianeidad, ¿sí? Entonces, un hecho probado es que Enoch pues engendró hijos e hijas. Y todo esto lo hizo mientras él caminaba con quién, mientras él caminaba con Dios. Y demuestra perfectamente, prueba el hecho de que las responsabilidades domésticas pues no son un obstáculo para la piedad, sino que son el campo de entrenamiento. ¿Sí? No se requiere de un aislamiento en el cual usted diga, voy a irme por allá a un lugar, a un monasterio de estos, ¿sí? En el Himalaya y encerrarme allá y no tener nada que ver con nadie, ¿sí? No, en ese entorno familiar, en esa vida cotidiana nuestra, nosotros podemos lograr ser fieles a nuestro Creador, ¿sí? En Filipenses capítulo 1, versículo 21, dice la palabra del Señor lo siguiente, Filipenses 1:21, el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia en Filipos dice, porque para mí el vivir es qué, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿sí? Algo interesante. Vemos también aquí la ocupación y el gozo, caminar con Dios era el quehacer de la vida diaria de Enoch.
era su trabajo constante, ¿sí? Y simultáneamente, pues era el sostén de su vida, era su mayor gozo. Para Enoch, la comunión con Dios era mejor que la vida misma. Por eso al final Dios, al ver que disfrutaba tanto este hombre de estar en comunión con él, de tener una voluntad alineada con él, dijo, Enoch, te invito a mi casa, ¿sí? Por toda la eternidad. Entonces, esto es algo totalmente maravilloso que vemos nosotros en este ejemplo tan importante de las Sagradas Escrituras. Ahora, en Filipenses, capítulo 2, ¿sí? Vamos a ir ahí al versículo 12 y 13, 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, dice la palabra del Señor. Entonces debe de existir esa ocupación constante, sí, ese gozo constante en nuestra vida, donde el quehacer diario de nuestra vida, ese trabajo, ¿cierto? Ese sostén que es el gozo de estar delante de Él, pues al final concluya que lo mejor que podemos tener nosotros en esta vida, y que la vida misma incluso, es poder tener esa comunión con nuestro Señor, ¿sí? Algo muy maravilloso. Ahora, el rigor de la constancia. Como ya lo he mencionado, la lógica de la fidelidad también se prueba en el tiempo, no en esos momentos aislados cuando a veces tenemos nosotros mucho entusiasmo, ¿sí? Por ser cristianos, cuando se nos da ese deseo, ese anhelo de querer leer la Biblia y eso solamente ocurre por allá en algunas temporadas del año, ¿sí? No, hay un rigor como tal explícito allí en ese mensaje de Enoch y es un rigor de la constancia, 300 años de perseverancia, ¿sí? Ahí hubo una persistencia en el carácter de quién, en el carácter de Enoch. Caminó Enoch, perdón, con Dios durante 300 años después del nacimiento de Matusalén, ¿sí? Y vemos allí esa persistencia de su carácter. Esto refuta la idea de una piedad emocional o pasajera, ¿sí? El verdadero cristiano, el verdadero santo, persevera hasta el final, porque actúa y lo que hace, lo que piensa o lo que habla, pues lo hace por principios, no lo hace por impulsos, ¿sí? Por eso tanto el énfasis que nosotros debemos de ser cristianos con principios, principios establecidos en su palabra para que nuestra manera de actuar, pensar y hablar pues esté fundamentada en esos principios y que no se nos necesite, ¿sí? De motivación, ¿sí? Para poder generar ciertos impulsos momentáneos en nuestra obediencia para con Dios. Vemos allí en Mateo 24:13, ¿sí? Donde el Señor Jesucristo dice, más el que persevere hasta el fin, pues este será que, este será salvo. También vemos allí un contraste generacional. Mientras el mundo se corrompía rápidamente por medio de esa línea de Caín, pues Enoch no perdió su rumbo. Él lo mantuvo. Su caminar fue en una línea recta, donde vemos nosotros un mundo lleno de curvas morales, ¿sí? Diferente al nuestro, no. Hoy vemos también nosotros relativismo moral, curvas morales, ¿sí? En nuestra sociedad. ¿Cómo debe de ser el caminar nuestro? Pues como es, como la Biblia nos presenta el caminar de Enoch, un caminar recto, ¿sí? Que nos lleva a nosotros hacia la presencia de Él. Aquí hay algo interesante, es el contraste que el escritor del Salmo 1 nos presenta. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su fruto da en tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y luego en el versículo 4 dice, no así los malos, ¿sí? Hay un fuerte contraste allí. Y eso es lo que se ve claramente, ¿sí? En esa vida, en esa línea como tal de Caín versus en esa línea como tal de Set, ¿sí? Vemos nosotros allí una genealogía que permaneció, prevaleció constante en ese andar con Dios. Finalmente vemos nosotros la culminación lógica, ¿sí? La vida es un caminar con Dios en la vida del cristiano, ¿sí? Por lo tanto, la muerte, en este caso,
pues simplemente es un paso final hacia la presencia total de aquel con quien ya hemos convivido nosotros gran parte de nuestra existencia. En alguna ocasión decía yo, el bautismo para el perdón de pecados, para nuestra salvación es el inicio de nuestra eternidad. ¿Qué sucede con el cristiano fiel y verdadero que persevera hasta el fin? Simplemente cambia de domicilio, ¿sí? Ya no es la tierra, ya es el seno de Abraham y cuando venga Jesucristo a juzgar todo, ¿sí? Pues ya será en el cielo por toda la eternidad. Existe solamente ese cambio como tal de domicilio, ¿sí? Si entendemos nosotros esta reflexión, que el Señor nos hace a través de su palabra, cuando nos llama a que el reloj nuestro tiene que estar sincronizado con el tiempo de Dios, ¿sí? Para que al final no estemos nosotros descoordinados, ¿sí? Y que no logremos nosotros esa cita eterna que tenemos con el Creador. Como conclusión lógica, mis amados hermanos, en esta noche es, si caminar con Dios es la llave de las cadenas de la maldición y el medio para poder recibir ese favor divino, entonces no es una opción para el creyente, sino que es una necesidad vital para poder escapar de la futilidad de una vida sin propósito. ¿Sí? Caminar con Dios es como el aprendizaje de un niño que toma la mano de su padre en un terreno difícil. No es el niño quien guía el camino, ni quien sostiene la fuerza del paso, sino que es la confianza de ese niño y su cercanía hacia el Padre lo que va a garantizar que ese niño llegue a salvo a dónde, llegue a salvo a casa. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos de ver. Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes y espero en el Señor que esta reflexión pues nos haga un fuerte llamado en nuestras vidas, a que empecemos nosotros a alinear nuestro tiempo, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestro andar, pues con el de Dios. Así que estemos perfectamente alineados. Un importante llamado también para con la iglesia. La iglesia debe de tener su voluntad alineada, su pensamiento alineado, sus palabras alineadas, su caminar alineado con todo lo que representa a Dios. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Tal como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir. Bendito Cristo.